Hola chicos de YouTube, hoy hablaremos sobre el caso de la selección de Hungría, una de las selecciones que fue de las más grandes en Europa y del mundo, que actualmente no es lo que fue hace décadas. En 1905 Hungría se afilia a la FIFA, tuvo destacadas actuaciones que le valieron para ganarse el sobrenombre del equipo de oro, principalmente a sus 3 medallas de oro olímpicas, una de plata y de bronce y sus destacadas actuaciones en la Copa Mundial. En Francia 1938 Hungría llega a la final donde se topa con la selección italiana, Italia los vence con un marcador de 4-2. Hay que mencionar que en el Camino de Francia 1938, en las eliminatorias aplastó a una débil selección griega 11-1, el peor resultado de la selección helena. Sus victorias en Francia 1938 fueron contra selección de las Indias Orientales neerlandesas, la selección suiza y selección sueca fueron las víctimas del equipo que parecía encaminarse a su primer trofeo mundial. La fatídica final de 1954. Inmerso en la impresionante racha de resultados, llegaría el momento clave para ya sin ninguna duda, poder proclamar su supremacía en el fútbol mundial. El Campeonato del Mundo de 1954 de Suiza depararía un amargo e inesperado resultado en la historia del fútbol húngaro. Tras asombrar al mundo con un aplastante fútbol con el que no dejaba selección viva, pondría el broche de plata a su trayectoria tras vencer a la selección inglesa en Wembley por 3-6, el 25 de noviembre de 1953, en la que sería la primera derrota de la historia inglesa en casa frente a un equipo del continente. Hungría se enfrentó y venció a Corea del Sur y Alemania Federal, con un abrumador balance de 17 goles a favor y 3 en contra. El partido contra los alemanes se cerró con un 8-3 y una exhibición de juego, pero acabó con la lesión de Ferenc Puskás, que había llegado a Suiza en su mejor momento y era considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. No reaparecería hasta la final. Wannsee-Stadion, sede de la final de la Copa del Mundo de Suiza 1954. El partido de cuartos de final les enfrentó a Brasil, vigente subcampeona mundial, en uno de los choques más duros de la historia, que pronto pasaría a conocerse como la Batalla de Berna. Brasil no tenía la calidad de otras ocasiones y decidió apostar por el juego duro para intentar equilibrar la contienda. El árbitro inglés Arthur Ellis permitió toda clase de patadas en lo que parecía una batalla campal. Hungría se adelantó con 2 goles y todo apuntaba a una nueva goleada. Sin embargo, Jalma Santos acortó distancias y el partido empezó a calentarse. Miali Lantos marcó para Hungría y Julino no tardó en anotar el 3-2. A partir de ahí, las crónicas no se ponen de acuerdo sobre lo que realmente sucedió. Al parecer, Milton Santos realizó una terrible entrada sobre Josef Wózig, que respondió con un directo a la cara del brasileño. Tras un breve combate entre 2 de los mejores futbolistas de la historia, ambos fueron expulsados. Cuentan también que, unos minutos después, Jalma Santos se desentendió durante unos segundos del juego para perseguir a Zoltán Csibor por el campo 22. Poco antes de que terminase el partido, Hungría marcó el 4-2 definitivo y Humberto Tozzi se convirtió en el tercer expulsado. Ellis pitó el final y, de forma inmediata, los jugadores de uno y otro equipo se liaron a puñetazos. Casi nadie se sorprendió después de haber asistido a 90 minutos de provocaciones y patadas, pero la cosa se complicó aún más, cuando alguien rompió una botella en la cabeza a un brasileño. No está claro si fue un espectador o Puskás, que continuaba lesionado y había presenciado el partido sentado en el banquillo. La batalla continuaría en los vestuarios. La semifinal contra Uruguay fue completamente diferente. Fue un choque limpio que solo se resolvió en la prórroga con un 4-2 a favor de Hungría. Los sudamericanos, sin embargo, lograron remontar un 2-0 en los últimos minutos y forzar la prolongación, con un gran partido del central José Santamaría, que acabaría recalando junto a Puskás en el Real Madrid Club de Fútbol. La final, celebrada el 4 de julio en el Estadio Wankdorf de Berna. Hungría debía vencer a Alemania Federal, que tras el 8-3 de la primera fase había sorprendido al llegar tan lejos. A nadie se le hubiera ocurrido considerar aquello un partido equilibrado. Tras los durísimos cruces contra Brasil y Uruguay, el partido decisivo parecía para los húngaros un trámite ante un equipo claramente inferior. Incluso se forzó la reaparición de Puskás, que entró en el campo como capitán. Después de 32 partidos consecutivos sin perder, Hungría comenzó con la intención de resolver la final lo antes posible.
Dominaron y encerraron a Alemania en su área. En el minuto 6, Puskás marcó el primero, y en el 8 Xibor puso el 2-0. Todo iba según lo previsto, pero Alemania sacó su orgullo y sorprendió a los 60.000 espectadores que había en el estadio con 2 goles de Morlock y Ran en los minutos 10 y 19. Durante el resto del partido, Hungría dominó y, en el segundo tiempo, falló varias ocasiones clamorosas. En el minuto 84, cuando Alemania parecía limitarse a esperar la prórroga, Ran penetró en el área, disparó con la izquierda y batió a Grosix. Era el 3-2 y nadie podía creerlo. Por si todo aquello no resultaba suficientemente dramático, el árbitro anuló un gol de Puskás por fuera de juego a falta de 2 minutos. Hungría cayó y la República Federal de Alemania vio el partido como un símbolo de la recuperación del país tras la mutilación y la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Como le sucedió a Brasil en 1950, el mejor equipo del Mundial había perdido la final de forma incomprensible ante un rival inferior. Hungría se quedaba sin su broche de oro a una trayectoria impecable. Comienzo del declive, 1973-1986. No logró clasificar a la Copa Mundial de 1974, y en sus 3 presentaciones mundialistas posteriores, Argentina 1978, España 1982 y México 1986, solo ganó 2 de los 9 partidos que disputó y no logró superar la fase de grupos. Aún así, en 1982, goleó a El Salvador por 10-1, siendo esta la máxima goleada en la historia de los mundiales. Desaparición del plano internacional, 1987-2014. Hungría no ha logrado clasificarse a una Copa Mundial de Fútbol desde 1986, y esto se debe a que sus principales clubes, que eran la base de su seleccionado nacional, tuvieron grandes pérdidas económicas como consecuencia de la caída del sistema comunista en Hungría, ya que el gobierno central no invirtió en las categorías menores de los respectivos clubes por muchos años, y esto generó que los seleccionados nacionales a partir de 1987 no fueran altamente competitivos comparado al de años anteriores. Su único gran logro desde 1987 hasta 2015 fue en 2005 cuando Hungría ganó al subcampeón mundial vigente, Alemania por 2-0. Tras eso, Hungría volvió a perder y solo logró en las clasificatorias mundialistas y europeas, llegar a tercer lugar o a cuarto lugar, o incluso llegar a posicionarse penúltimo, como en el caso de la clasificación para la Eurocopa 2008, donde perdió con una de las peores selecciones del mundo, Malta por 3-2, y con la selección de Moldavia por el marcador de 3-0. En estos años, lo más cerca de llegar a un torneo internacional fue en la clasificación para la Copa Mundial de Brasil 2014, donde Hungría quedó en el tercer lugar del grupo D con 17 puntos, abajo de los 19 de Rumania, repesca, y los 28 de los Países Bajos, clasificado directo, donde la selección húngara no estuvo al nivel, tras perder 1-4 con los Países Bajos de local y posteriormente por 8-1 de visita, además del empate 2-2 ante Rumania de local y la posterior derrota por 0-3 contra los rumanos. En 2009 la selección sub-20 consiguió el tercer lugar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2009 tras derrotar a Costa Rica en penales por 2-0 tras un empate 1-1 en los 90 minutos y posterior prórroga. Bueno chicos, y eso fue lo que le sucedió a la selección Hungría. Suscríbanse para más vídeos.